¿Te has preguntado alguna vez por qué, después de miles de años, el conflicto entre judíos y árabes sigue escalando sin cesar? ¿Cuál es la raíz de esa tensión constante que no solo existe entre naciones, sino incluso dentro de los propios países musulmanes? Prepárate, porque la respuesta se encuentra en una historia bíblica que la mayoría de las personas no comprenden completamente. Isaac e Ismael, dos hermanos nacidos de Abraham, pero separados por mundos enteros. Isaac, el patriarca del pueblo judío, e Ismael, el patriarca de los árabes y musulmanes, son sorprendentemente la clave para descifrar el misterio de esta guerra milenaria. Es una historia que abarca generaciones completas, pero ¿qué tal si te dijera que el conflicto que vemos hoy refleja algo que comenzó en el pasado? Algo que podemos rastrear hasta estos dos hermanos. Ahora viene lo realmente impactante. La Biblia no solo nos explica por qué lucharon, sino que también revela cómo terminará todo esto. Si te interesa descubrir esta revelación impactante, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte contenido como este. Sí, escuchaste correctamente. Existe una escena bíblica oculta donde estos dos hermanos se reconcilian. Los eruditos creen que este momento predice la resolución definitiva del conflicto actual. ¿Puedes imaginar qué sucede después? ¿Qué significa esta reconciliación para el futuro de las naciones judías y árabes? Deja un 787 en los comentarios si estás listo para descubrir la respuesta sorprendente. Sumérgete profundamente en esta historia antigua que tiene implicaciones profundas para nuestro mundo actual. Te aseguro que no querrás perderte lo que viene a continuación. ¿Por qué los judíos y árabes están siempre en guerra? La respuesta impactante de la Biblia. Existe un principio judío ancestral, sutil pero profundo, conocido como Ma Avot Siman Lebanim. Las acciones de los padres son señales para los hijos. A primera vista suena poético, tal vez incluso simbólico, pero dentro de esta verdad yace un misterio profético que ha resonado durante miles de años. Significa que las historias de los patriarcas no son simplemente relatos del pasado. Son planos vivientes, profecías talladas en la historia, moldeando silenciosamente el destino de las generaciones futuras. El apóstol Pablo, escribiendo siglos después a la iglesia primitiva, habló de una revelación similar en el cristianismo. Lo llamó tipología, un patrón divino donde las personas y eventos del Antiguo Testamento se convirtieron en sombras simbólicas de cosas por venir. Estos no eran solo episodios históricos, eran señales espirituales cargadas de significado oculto para aquellos que tenían ojos para ver. Ahora imagina esto. ¿Qué tal si el conflicto milenario entre judíos y árabes, y por extensión entre Israel y gran parte del mundo musulmán, ya había sido escrito hace mucho tiempo, no en un tratado geopolítico, sino en una historia familiar? Los eruditos que se atreven a aplicar esta lente profética han descubierto una alineación sorprendente, una que continúa desarrollándose ante nuestros ojos hoy. Podría ser que la disputa que presenciamos en los titulares es simplemente una repetición moderna de algo ancestral y espiritual, algo predestinado. En este patrón sagrado, Isaac y su madre Sara son vistos como los arquetipos espirituales de Israel, el linaje elegido. Mientras tanto, la tradición islámica honra a Ismael y su madre Agar como figuras fundacionales de las naciones árabes y musulmanas. De repente, la tensión no es solo política, es personal, es familiar. Y tan pronto como se aplica esta perspectiva, las piezas del rompecabezas encajan sin esfuerzo. Pero ¿qué causó esta fractura ancestral? Todo comenzó con una promesa divina, un pacto envuelto en esperanza. Dios miró a Abraham y le dio una profecía asombrosa. Te convertiré en una gran nación, y a través de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Génesis 12, 2, 3.
Pero mientras los días se arrastraban, esa promesa se sentía como un espejismo. La esposa de Abraham, Sarai, era estéril. En una época, cuando el honor de una mujer se medía por su capacidad de dar hijos, su infertilidad trajo no solo tristeza, sino desgracia social. Puedes imaginar cargar el peso de ese silencio año tras año. Más tarde, Dios cambió su nombre a Sara, que significa princesa. Pero, ¿qué tipo de realeza era ella? Debe haberse preguntado. Si ni siquiera podía darle un heredero a Abraham, ¿cómo podía llevar tal título mientras luchaba contra el aguijón de las promesas incumplidas? A medida que pasaban las décadas, la promesa comenzó a desvanecerse en el trasfondo de las decepciones diarias. Finalmente, la desesperación de Sara venció su fe. En un momento que alteraría la historia para siempre, se volvió hacia Abraham y le dijo: «El Señor me ha impedido tener hijos. Ve y acuéstate con mi esclava». Su nombre era Agar, una sirvienta egipcia. En su cultura, este acto era permisible, pero espiritualmente era un intento de cumplir el propósito divino a través de la intervención humana. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, tratando de forzar lo que solo Dios puede dar? Y así fue. Abraham se acostó con Agar y ella concibió. Pero la alegría duró poco. Sara, una vez la iniciadora de este plan, ahora ardía de envidia. Maltrató a Agar por su propio orgullo herido. La sirvienta que una vez obedecía se convirtió en blanco de resentimiento. Oprimida y embarazada, Agar huyó al desierto. Imagínala allí, sola, asustada, invisible, sin hogar, sin protección, sin futuro. ¿Alguna vez te has sentido como Agar, huyendo de algo demasiado doloroso para enfrentar, pero sin saber hacia dónde ir? Pero el desierto no estaba vacío, nunca lo está. Junto a un manantial en el desierto apareció un ángel del Señor, no para juzgar, sino para consolar. La llamó por su nombre, reconoció su sufrimiento y le dio un mensaje que resonaría a través de generaciones. Regresa a tu señora y sométete a ella. Multiplicaré tu descendencia tanto que será demasiado numerosa para contar. Génesis 16, 9, 10. Agar, asombrada y humillada, nombró a su hijo por nacer, Ismael. Dios escucha. Porque en esa tierra estéril, Dios había escuchado su dolor. ¿Puedes sentir el peso de ese momento? Una sirvienta rechazada se convierte en madre de naciones. Un solo encuentro en el desierto enciende un linaje que un día estará cara a cara con el propio Israel. Pero, ¿qué sucede después en este drama familiar profético? Mantente con esta historia. El final es mucho más impactante de lo que puedes imaginar. En el libro de Génesis emerge silenciosamente una profecía misteriosa, una que aún envía ondas a través de nuestro mundo hoy. Se habla no con truenos, sino con precisión escalofriante. Mientras el ángel habla a Agar, predice el destino de su hijo por nacer, Ismael. Será un asno salvaje de hombre, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en hostilidad hacia todos sus hermanos. Génesis 16:12. Deja que eso permanezca en tu espíritu por un momento. Este versículo ancestral, pronunciado en el silencio de un desierto hace miles de años, refleja los titulares que leemos hoy. Puede sonar inquietante, tal vez incluso ofensivo para los oídos modernos, pero no es una maldición. Es una revelación divina, un plano de lo que vendría. ¿Puede la profecía resonar tan claramente en el caos de nuestro tiempo? Pero, ¿qué significa ser un asno salvaje de hombre? En nuestra cultura, el término podría sentirse crudo o despectivo. Sin embargo, en el antiguo cercano Oriente, el asno salvaje simbolizaba libertad indómita. Una criatura que vagaba por el desierto, sin miedo y libre, sin inclinarse ante ningún yugo. Esto no era un insulto, era un retrato de independencia feroz. ¿Has conocido alguna vez a alguien que se negó a ser quebrantado sin importar la presión?
Este era Ismael, el sobreviviente, el vagabundo sin ataduras, el hijo del desierto. La profecía predijo un pueblo que perduraría, fuerte, orgulloso, inquebrantable, pero en esa fortaleza también yacía una sombra, el conflicto. El ángel declaró que la mano de Ismael estaría contra todos y la mano de todos contra él, no por odio, sino por la tensión que viene cuando la libertad encuentra resistencia. ¿Puede una nación forjada en la lucha descansar completamente alguna vez? Agar obedeció el mandato, regresó a Sara y a su tiempo dio a luz a un hijo. Abraham lo nombró Ismael, Dios escucha, un nombre que dio testimonio del sufrimiento de Agar y la respuesta de Dios. Mientras Abraham acunaba a su primogénito, puedes imaginar el alivio inundando su corazón. Después de toda la espera, toda la pregunta, ahora sostenía la promesa viviente en sus brazos. Durante 13 largos años, Ismael fue el único hijo de Abraham, la encarnación de esperanza, legado y oración respondida. Durante esos años, Ismael no era solo un niño, era el futuro. Abraham le enseñó, lo crió, tal vez soñó que a través de este hijo, las naciones de las que Dios habló se levantarían. ¿Podría algún padre mirar a su hijo y no creer que la promesa había sido cumplida? Y sin embargo, esa misma palabra profética aún se cernía sobre él. El espíritu del asno salvaje, libre e indomable, permanecía. Hoy muchos miran al pueblo árabe orgulloso y resistente y reconocen este mismo espíritu. Su resistencia frente a la adversidad, su negativa a ser conquistados, su profundo orgullo ancestral, hace eco de la profecía del desierto. Pero la profecía es una espada de doble filo. Junto a esa fortaleza vino una predicción dolorosa. Ismael viviría en conflicto no solo con extraños, sino con sus propios hermanos. Y trágicamente, la historia se ha desarrollado en consecuencia. Desde disputas ancestrales hasta las divisiones actuales entre musulmanes suníes y chiíes, el mundo islámico a menudo ha sido desgarrado desde adentro. Piensa en las guerras en Siria, en Yemen, hermano luchando contra hermano, nación desgarrándose contra nación. ¿No fue exactamente esto lo que Génesis advirtió que vendría? La profecía no se detuvo con la lucha interna. Insinuó una fractura venidera mucho más profunda, una que definiría las tensiones espirituales y geopolíticas de la era moderna. La verdadera chispa, la capa más profunda de esta lucha milenaria, se revelaría cuando naciera un segundo hijo, otra promesa. ¿Quién sería este segundo hijo? ¿Y qué pasaría cuando el hijo del espíritu se encontrara con el hijo de la carne? Ese momento, uno que cambiaría el curso de la historia, está justo adelante. Los años se escurrieron como arena entre dedos abiertos. Sara tenía ahora 90 años, mucho más allá de los años de dar a luz, y la promesa de Dios, que una vez la llenó de expectativa, se había convertido en una fuente de silenciosa tristeza. Su vientre permanecía vacío, y con cada amanecer, la esperanza parecía más como un recuerdo que se desvanecía. Había hecho las paces, o eso se decía a sí misma, con la idea de que Ismael llevaría adelante el legado de Abraham. Tal vez así era como se desarrollaría la promesa a través del hijo de Agar, no del suyo. Podría ser que Dios la había olvidado, o peor, había elegido a otra persona. Entonces un día lo ordinario se abrió para revelar lo extraordinario. Mientras el calor del día colgaba pesado en el aire, Abraham, ahora de 99 años, se sentó a la entrada de su tienda. Fue entonces cuando aparecieron 3 extraños, viajeros desconocidos, pero de alguna manera majestuosos. Abraham corrió a mostrar hospitalidad, ofreciendo agua, descanso y comida, sin saber que estos visitantes no eran hombres ordinarios. Uno de ellos, hablando con autoridad divina, pronunció una profecía impactante.
Ciertamente regresaré a ti en este tiempo el próximo año, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Génesis 18:10. Dentro de la tienda, escondida detrás de las paredes de tela, Sara escuchó esas palabras y se rió. Pero no fue la risa de alegría. Fue la risa amarga y hueca de una mujer cuyo corazón había crecido calloso con la decepción. Después de todos estos años, ¿cómo podría atreverse a creer otra vez? ¿Has llegado alguna vez a un punto donde incluso la esperanza se siente como un truco cruel? Extrañamente, la respuesta de Abraham tampoco fue lo que podríamos esperar. Cuando Dios confirmó que el pacto, la promesa eterna, vendría a través de este nuevo hijo, el primer pensamiento de Abraham no se dirigió a la celebración, sino a la súplica. «Oh, que Ismael viva delante de ti». Génesis 17:18. Este fue el grito de un padre desgarrado entre amor y obediencia. Durante 13 años, Ismael había sido su único hijo. Lo había visto crecer, le había enseñado, había reído con él, había soñado a través de él. ¿Podría Dios ahora pasar por alto a este niño tan fácilmente? Pero la respuesta de Dios fue inquebrantable. Ismael sería bendecido, sí, pero el pacto, el linaje elegido, vendría a través de Isaac, el niño aún por nacer. Y fiel a su palabra, Dios hizo lo que parecía imposible. Sara, estéril toda su vida, concibió y dio a luz a un hijo. Lo nombraron Isaac, Yitzhak en hebreo, que significa «Él reirá». Ese nombre llevaba ecos tanto de incredulidad como de redención. Serviría como recordatorio de que Dios convierte incluso la risa de la duda en el gozo de las promesas cumplidas. Por un tiempo, el campamento se regocijó, la risa regresó, no amarga esta vez, sino genuina, rebosante de asombro. Sara declaró: «Dios me ha traído risa, y todos los que escuchen esto se reirán conmigo». Génesis 21:6. Pero incluso en la alegría, las sombras se estaban reuniendo. Una tormenta silenciosa se estaba formando entre los dos hijos de Abraham. Uno nacido de promesa, el otro de carne. Esa tormenta estallaría durante una celebración por el destete de Isaac, una fiesta llena de música, baile y ofrendas de acción de gracias. Pero en medio de la alegría, Sara notó algo inquietante. Ismael, ahora un adolescente, no estaba simplemente jugando. El texto hebreo dice que estaba metzachek, una palabra que comparte su raíz con el nombre de Isaac. Pero en este contexto, la palabra implica burlarse, escarnio, tal vez incluso amenazar. Podría ser que Ismael estaba declarando sutilmente: «Yo soy el primogénito, yo soy el heredero legítimo». Para Sara, esto era más que rivalidad entre hermanos. Era una amenaza espiritual. La herencia, el pacto no podía ser compartido. Su respuesta fue rápida y feroz. Se volvió hacia Abraham y exigió: «Echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa mujer no será heredero con mi hijo Isaac». Génesis 21:10. No fue una petición fría. Fue la defensa desesperada de una madre del destino. Pero el corazón de Abraham se hizo pedazos. La Biblia nos dice que estaba profundamente angustiado, no por las palabras de Sara, sino por su hijo. Ismael seguía siendo su hijo, su sangre, su niño. ¿Puedes imaginar el dolor en su pecho, teniendo que elegir entre dos hijos? ¿Qué habrías hecho parado en las sandalias de Abraham? Este momento, tan profundamente humano pero proféticamente cargado, se convertiría en el punto de inflexión. Se acercaba una separación, no solo entre hermanos, sino entre naciones. Un camino llevaría a Israel, el otro a los pueblos árabes. Y lo que sucedió después cambió el curso de la historia para siempre. Entonces llegó el momento que ningún padre debería enfrentar jamás. El momento cuando el amor y la obediencia desgarrarían el corazón de Abraham en dos. Dios le habló en la quietud y le dijo algo difícil, algo inimaginable.
No te angusties por el muchacho y tu esclava. Escucha todo lo que Sara te diga, porque es a través de Isaac que tu descendencia será contada. Pero también haré del hijo de la esclava una nación, porque es tu descendencia. Génesis 21, 12, 13. Aunque le cortó hasta el núcleo, Abraham obedeció. Al amanecer, mientras el desierto aún estaba fresco, se levantó con pasos pesados. Pan, agua, un abrazo final. Eso era todo lo que podía darle a Agar e Ismael antes de enviarlos al desierto. ¿Puedes imaginar el silencio de esa despedida? Los ojos de un padre llenos de amor, pero también de finalidad. Esto era más que una separación familiar. Era el comienzo de una fractura espiritual. Desde ese momento, los dos hermanos caminarían por caminos diferentes. Isaac se quedaría heredando el pacto, mientras Ismael se convertiría en un vagabundo una vez más. En el dolor de Abraham, vemos la raíz dolorosa de las heridas geopolíticas de hoy. ¿Podría ser que las lágrimas de un padre aún hacen eco en los gritos de dos pueblos encerrados en conflicto? Para innumerables musulmanes y palestinos, los eventos de 1948, la fundación del Estado de Israel, no fueron vistos como liberación, sino como catástrofe. Lo llaman la Nakba, el desastre, el desplazamiento masivo de sus familias, la eliminación de sus aldeas y el comienzo de un largo exilio. Y ya sea consciente o inconscientemente, muchos ven su historia reflejada en ese momento cuando Agar e Ismael fueron echados al desierto. ¿Podría ser que las guerras de hoy son sombras de ese rechazo ancestral? Sin embargo, incluso en el exilio, Dios no olvidó. Había escuchado la súplica de Abraham, había visto las lágrimas de Agar, había hecho una promesa. Ismael no desaparecería, se levantaría, se convertiría en una gran nación. Pero, ¿cómo le dices eso a un niño cuando lo único que ve es el polvo detrás de él y una tienda cerrada delante de él? Cuando nació Isaac, Ismael no solo perdió un hermano, perdió un futuro, perdió su lugar. La llegada de Isaac no trajo la posibilidad de compartir, trajo el desplazamiento total. Un hijo heredó la tierra, el nombre, la bendición. El otro fue echado a los márgenes. ¿No hace esto eco del profundo resentimiento que aún se siente en muchas partes del mundo árabe? Esto no era solo sobre envidia. Para Ismael, el nacimiento de Isaac se sintió como extinción, como si su propia identidad estuviera siendo borrada. Y esta misma dinámica se desarrolla en tiempos modernos cuando algunos en las naciones circundantes ven a Israel no meramente como un país, sino como una negación de su historia, su narrativa, su presencia. ¿Es la tensión actual realmente sobre tierra o sobre algo mucho más viejo, mucho más profundo? Las palabras penetrantes de Sara, ese muchacho nunca compartirá la herencia con mi hijo Isaac, aún parecen reverberar a través de plataformas políticas, discursos ardientes y manifiestos clandestinos. Se hacen eco, casi palabra por palabra, en el lenguaje de las voces más radicales de hoy. Los funcionarios iraníes, por ejemplo, han pedido repetidamente que Israel sea borrado del mapa. Y sorprendentemente, esto no es solo retórica política, es teológico. Incrustado en algunas versiones de la ley iraní, hay un hadís, un dicho atribuido al profeta Mahoma que despierta visiones escalofriantes del fin de los tiempos. Ese hadís dice: la hora no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten, hasta que los judíos se escondan detrás de rocas y árboles, y las rocas y árboles dirán: oh musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. La única excepción, el árbol espinoso, se dice que permanece silencioso, protegiendo al judío que se esconde detrás de él. Este hadís aparece en la Carta de Hamás, una poderosa organización política y militante palestina. Para algunos, es más que metáfora, es profecía. Y en un giro perturbador, esta leyenda incluso ha moldeado el comportamiento del mundo real.
En un discurso público hace apenas unos años, un imán palestino afirmó que los judíos están plantando miles de árboles espinosos en asentamientos israelíes. ¿Por qué? Porque dijo que saben lo que está predicho y quieren sobrevivir a lo que viene. ¿Es paranoia, profecía o algo mucho más ancestral desarrollándose en tiempo real? Y sin embargo, debajo de estas capas oscuras de conflicto, miedo y venganza, permanece una pregunta más profunda, una que sacude el suelo bajo siglos de hostilidad. ¿Es incluso posible la reconciliación para dos hijos una vez desgarrados por la herencia? Mantente con esta historia porque lo que sucede después puede ser el giro más inesperado de todos. Aunque el camino de Isaac e Ismael estuvo marcado por la angustia y la separación, sus destinos nunca fueron accidentes. El dolor de la división era real, pero también lo era la intención de Dios detrás de ella. Estos dos hermanos, aunque enviados en direcciones opuestas, fueron ambos tejidos en un plan divino, solo que no el mismo. Y para verdaderamente entender la tensión entre Israel y los pueblos árabes hoy, debemos regresar al corazón mismo del asunto, el pacto. Este es el detalle que lo cambia todo. El pacto no era solo una promesa sagrada, era un vínculo sagrado, un acuerdo divino que establecía una relación inquebrantable entre Dios y un pueblo elegido. Y aquí está la verdad más crucial en toda esta historia. Solo Isaac lo recibió. ¿Pero por qué? ¿Por qué el pacto pasó a través de Isaac y no de Ismael, el primogénito? Esta pregunta ha resonado a través de generaciones, despertando emociones, conflicto e incluso guerras. Sin embargo, Dios mismo hizo clara la respuesta. No vaga, no metafórica, sino exacta. Sí, pero tu esposa Sara te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él como un pacto eterno para sus descendientes después de él. Génesis 17:19. Y luego afirma nuevamente, es a través de Isaac que tu descendencia será contada. Génesis 21:12. ¿Era injusto o era algo mucho más profundo de lo que la lógica humana podía comprender? Esta decisión establece una piedra angular de la verdad bíblica. La elección divina no se basa en la edad, el mérito o los planes humanos. Ismael fue el resultado del esfuerzo humano, el intento de Sara y Abraham de cumplir la promesa de Dios a su manera. Isaac, por otro lado, fue el resultado de un milagro. Vino a través de la intervención sobrenatural, nacido de una mujer estéril y un hombre de casi un siglo de edad. Representó lo imposible haciéndose posible. ¿Podría esta ser la razón por la que el pacto le pertenecía a él? El linaje espiritual, el llamado sagrado, estaba ligado al milagro, no al esfuerzo. Ismael fue bendecido, pero Isaac fue elegido. Uno recibió grandeza en la tierra, el otro heredó un papel en el desarrollo de la historia de salvación. Y esa identidad, ser el pueblo del pacto, se convirtió en la piedra angular del alma judía. Les dio un sentido de propósito divino, de elección a través de la persecución, el exilio y la supervivencia. Permaneció como su ancla, pero al mismo tiempo se convirtió en una chispa de tensión con el mundo que los rodeaba. ¿Cómo vives como un pueblo elegido en un mundo que a menudo rechaza la idea del favor divino? A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la clara distinción en la jerarquía divina del pacto sagrado, el corazón compasivo de Dios jamás se alejó ni por un instante de Ismael. Su amor paternal permanecía intacto, inquebrantable, como una llama eterna que ninguna circunstancia podía extinguir. Cuando Abraham, con el alma desgarrada por la angustia paternal, se postró ante el Altísimo, suplicando fervientemente por el destino de su primogénito, su corazón temblaba de terror ante la incertidumbre de lo que el futuro podría deparar para este hijo tan amado.
En ese momento de desesperación absoluta, cuando el silencio parecía la respuesta más probable, el Señor Todopoderoso no permitió que las súplicas de Abraham cayeran en el vacío del olvido. El Creador del universo respondió con palabras que atravesaron el tiempo como flechas de esperanza, con una promesa tan poderosa que sus ecos continúan reverberando a través de los milenios hasta nuestros días. En cuanto a Ismael, mi siervo fiel, te he escuchado con atención. Sin lugar a dudas, lo bendeciré abundantemente. Haré que sea extraordinariamente fructífero y multiplicaré su descendencia de manera tan grandiosa que su número se extenderá más allá de toda medida humana. Génesis 17:20. Estas no eran palabras vacías pronunciadas para consolar momentáneamente a un padre angustiado. Eran decretos divinos, sellos celestiales que garantizaban un destino glorioso para el hijo del desierto. Y efectivamente, esa promesa sagrada no permaneció como letra muerta en los pergaminos de la historia. Se materializó de la manera más dramática e inesperada precisamente en el desierto, ese territorio implacable que se había convertido en el símbolo del exilio más cruel, el emblema del rechazo más doloroso, el lugar desolado donde la mayoría de los corazones humanos esperarían que la presencia divina se desvaneciera como arena entre los dedos. Pero fue precisamente en ese escenario de abandono aparente, mientras las lágrimas de Agar brotaban como ríos de desesperación y el joven Ismael yacía agonizante bajo el sol despiadado, al borde mismo de la muerte por una sed que parecía consumir hasta su último aliento, que un mensajero celestial de Dios se manifestó una vez más con toda su gloria resplandeciente. «No permitas que el temor se apodere de tu corazón», proclamó el ángel con una voz que resonaba con autoridad divina, «porque el Dios de Abraham ha escuchado claramente la voz del muchacho que clama en su angustia. Levántate sin demora, toma al niño en tus brazos y sosténlo con firmeza, porque mi promesa es inquebrantable, lo transformaré en el patriarca de una nación tan grande y poderosa que su influencia se extenderá por toda la tierra». Génesis 21, 17, 18. En ese momento crucial, cuando todo parecía perdido para siempre, la intervención divina cambió el curso de la historia mundial. En ese preciso instante de desesperación absoluta, cuando toda esperanza parecía haberse desvanecido para siempre, ocurrió algo que desafió todas las leyes de la naturaleza. Apareció un manantial cristalino brotando milagrosamente del suelo árido y reseco. El agua pura y refrescante surgió como un regalo del cielo, convirtiéndose en una línea de vida vital en medio de la inmensidad implacable del desierto. Esta no era simplemente una fuente común y corriente, sino un símbolo tangible de la providencia divina manifestándose en el momento más crítico. No solamente se preservó la existencia física de Ismael, arrancándolo de las garras mismas de la muerte, sino que también se salvaguardó la promesa sagrada que Dios había pronunciado sobre su futuro glorioso. Y precisamente aquí radica algo verdaderamente extraordinario que pocos han logrado comprender en toda su magnitud. Ismael, siguiendo el mismo patrón divino que caracterizaría a su hermano Isaac, estaba destinado a convertirse en el patriarca de exactamente 12 descendientes principales. 12 príncipes poderosos e influyentes emergerían de su linaje real, estableciendo dinastías que gobernarían vastos territorios, de la misma manera que 12 tribus distintas y prósperas brotarían posteriormente de Jacob, el hijo escogido de Isaac. Esta no era una coincidencia fortuita, sino un diseño celestial meticulosamente planificado. 2 linajes paralelos, 2 destinos entrelazados pero separados, 2 naciones emergentes que reflejarían una verdad fundamental sobre el carácter mismo de Dios.
El Todopoderoso no había permitido que el olvido cayera sobre ninguno de sus hijos amados, pero había trazado senderos completamente diferentes para cada uno de ellos, caminos que nunca convergerían en la misma dirección. Uno de estos hermanos estaba predestinado a heredar el pacto sagrado, convirtiéndose en el depositario de las promesas espirituales más profundas, mientras que el otro estaba llamado a heredar reinos terrenales, dominios que se extenderían por continentes enteros. Entonces surge inevitablemente una pregunta penetrante que debe resonar en las profundidades de tu corazón y desafiar tus valores más fundamentales. ¿Qué posee verdaderamente mayor importancia en la balanza eterna de la existencia? ¿La grandeza terrenal con todos sus esplendores visibles o la herencia espiritual con sus tesoros invisibles pero eternos? Si tuvieras que elegir en este preciso momento, ¿preferirías ejercer el poder absoluto sobre naciones enteras, controlando ejércitos y riquezas incalculables, o serías parte integral de una historia divina que trasciende el tiempo mismo y toca la eternidad? ¿Y acaso no es completamente posible que después de todos los siglos de conflicto sangriento, después de todas las guerras devastadoras y el odio aparentemente irreconciliable, ambos hermanos fueran en realidad piezas fundamentales de un plan maestro mucho más grande y complejo de lo que cualquier mente humana podría haber imaginado o comprendido? La narrativa épica de esta historia familiar aún no ha llegado a su conclusión definitiva, y lo que está por venir en los capítulos futuros podría muy bien contener la clave dorada que finalmente desbloquee los misterios del destino de todo el mundo entero. Numerosos eruditos y historiadores sostienen con convicción que la promesa solemne hecha por Dios a Ismael, asegurándole que se convertiría en el fundador de una nación grandiosa y poderosa, encontró su cumplimiento espectacular en el ascenso verdaderamente asombroso e imparable de los pueblos árabes a lo largo de la historia. A través de siglos interminables y continentes vastísimos, estos descendientes de Ismael construyeron imperios monumentales que dejaron una huella indeleble en la civilización humana. Desde la época dorada y resplandeciente de Bagdad, con sus bibliotecas legendarias y sus avances científicos revolucionarios, hasta la arquitectura absolutamente imponente y majestuosa de Andalucía, con sus palacios que parecían haber sido diseñados por ángeles celestiales. Su idioma melodioso y expresivo, su cultura vibrante y sofisticada, sus revolucionarios avances científicos que iluminaron siglos de oscuridad y su literatura sublime que tocaba las fibras más profundas del alma humana, todo esto enriqueció inmensurablemente al mundo entero, dejando tras de sí un legado monumental que continúa moldeando y transformando los cimientos mismos de la civilización moderna en formas que apenas comenzamos a comprender. Sus contribuciones abarcaron desde las matemáticas y la astronomía hasta la medicina y la filosofía, creando un renacimiento intelectual que cambió para siempre el curso de la historia humana. Pero esta grandeza extraordinaria, firmemente enraizada en la bendición divina pronunciada sobre Ismael en aquel desierto ancestral, no solamente creció y se desarrolló en el silencio pacífico de los siglos. Por el contrario, emergió y floreció junto a una lucha mucho más profunda y compleja, una guerra espiritual titánica que se libraba en los reinos invisibles del alma por el derecho de poseer y proclamar la verdadera narrativa auténtica de Abraham, el padre de las naciones, de manera absolutamente sorprendente y que desafía toda lógica humana. La historia épica de Abraham y sus dos hijos no llega a su fin con la separación física dolorosa que los dividió en el desierto hace milenios.
Lejos de concluir en ese momento de despedida desgarradora, la narrativa continúa desenvolviéndose con una intensidad creciente que se intensifica dramáticamente a través de los textos sagrados mismos que han moldeado la fe de billones de personas. La Torá judía, venerada como la palabra divina revelada en el monte Sinaí, y el Corán islámico, considerado la revelación final y perfecta de Alá, ofrecen versiones notablemente diferentes y a veces contradictorias de la vida del patriarca Abraham. Y precisamente en esas diferencias aparentemente irreconciliables yace enterrada la semilla venenosa de una división profundamente dolorosa que ha germinado en conflictos que perduran hasta nuestros días. La pregunta fundamental que se alza como una montaña imponente ante toda la humanidad no es simplemente quién heredó las tierras físicas con sus fronteras geográficas, sino algo infinitamente más trascendental. ¿Quién verdaderamente heredó la verdad divina? ¿Quién posee el relato auténtico que refleja fielmente la voluntad del Creador? Según la tradición islámica firmemente establecida y defendida por generaciones de eruditos musulmanes, la Torá original y las escrituras sagradas anteriores fueron lamentablemente alteradas, modificadas y corrompidas por manos humanas falibles a lo largo de los siglos, perdiendo así su pureza primordial. El Corán sagrado, por lo tanto, se presenta ante el mundo no como un libro más entre muchos, sino como la revelación final, completa y absolutamente incorrupta de Dios Todopoderoso, una corrección divina magistral que vino a enderezar y purificar las distorsiones acumuladas del pasado. Y precisamente dentro de esta corrección trascendental yace oculto uno de los puntos de inflexión más críticos y determinantes de toda la historia espiritual de la humanidad: la cuestión del sacrificio supremo. En las páginas sagradas de la Biblia, la prueba definitiva e inquebrantable de la fe de Abraham, ese momento culminante que define para toda la eternidad su pacto sagrado con el Dios viviente, ocurre cuando recibe la orden divina más desgarradora e imaginable: ofrecer a Isaac, su hijo amado y prometido, sobre el altar del sacrificio. Este evento monumental y estremecedor sella definitivamente la promesa divina y establece el linaje escogido que fluirá a través de Isaac hacia las generaciones futuras. Pero en la tradición islámica, profundamente arraigada y meticulosamente preservada a través de los siglos, la narrativa fundamental cambia de manera absolutamente dramática y revolucionaria, alterando por completo el tejido mismo de la historia sagrada. El hijo que yace sobre el altar del sacrificio en esta versión alternativa no es Isaac, el hijo de la promesa según la tradición judeo-cristiana. En su lugar es Ismael, quien ocupa ese papel central y definitorio, convirtiéndose en el protagonista de este momento supremo de entrega y obediencia divina. Pero ¿por qué razón importa tanto esta diferencia aparentemente sutil? ¿Por qué esta distinción ha generado siglos de debate teológico y conflicto religioso? La respuesta yace en el hecho de que, en las tradiciones de fe ancestrales más profundas y veneradas, ser identificado como el hijo del sacrificio trasciende cualquier significado meramente simbólico o ceremonial. Representa algo infinitamente más poderoso. Significa ser reconocido como el heredero elegido por decreto divino, no solamente de territorios terrenales o líneas genealógicas, sino del favor celestial mismo, de la bendición más pura y directa del Todopoderoso. Al colocar estratégicamente a Ismael en el papel protagónico del hijo sacrificial, elevándolo a esta posición de honor supremo, el Islam no solamente eleva dramáticamente su estatus espiritual dentro de la jerarquía sagrada, sino que simultáneamente posiciona su linaje completo, incluyendo de manera especialmente significativa al profeta Mahoma,
como los herederos absolutamente legítimos e indiscutibles de la promesa original pronunciada por Dios sobre Abraham. Esta reconfiguración genealógica y espiritual establece una cadena de legitimidad que se extiende desde el desierto ancestral hasta las revelaciones proféticas del siglo VII. Logras percibir con claridad cómo este cambio aparentemente sutil, pero profundamente transformador en la narrativa histórica, tiene el poder de transformar completamente toda la base fundamental sobre la cual se construye la arquitectura misma de la fe religiosa. De manera verdaderamente curiosa e intrigante, el Corán Sagrado nunca nombra de forma explícita y directa al hijo protagonista de esta escena crucial, manteniendo una ambigüedad deliberada que ha alimentado debates durante milenios. Sin embargo, generaciones sucesivas de eruditos islámicos altamente respetados y profundamente versados en las escrituras lo han identificado con absoluta confianza y convicción inquebrantable como Ismael, basándose en tradiciones orales, interpretaciones textuales y deducciones teológicas complejas. Este cambio, aparentemente silencioso e inadvertido por muchos observadores casuales, crea en realidad una línea de falla tectónica masiva entre las tres grandes religiones abrahámicas, una fisura espiritual que ha reverberado a través de los siglos con consecuencias monumentales. El judaísmo y el cristianismo, manteniéndose fieles a sus tradiciones milenarias, continúan desarrollando la narrativa sagrada a través de Isaac, reconociéndolo como el hijo del pacto divino y el portador legítimo de las promesas celestiales. El Islam, sin embargo, se presenta ante el mundo no como una religión derivada o secundaria, sino como una restauración divina completa, un camino corregido y purificado que ha sido enviado para enderezar las desviaciones del pasado. Construye toda su identidad espiritual y teológica a través de la línea directa que conecta a Abraham con Ismael, trazando una genealogía sagrada que culmina majestuosamente en la ciudad santa de la Meca, el corazón pulsante de la fe islámica mundial. Esto no representa meramente un desacuerdo teológico académico confinado a las torres de marfil de los seminarios y universidades religiosas. Por el contrario, ha moldeado activamente y determinado siglos enteros de tensión geopolítica, conflicto armado, devastador y guerra religiosa que ha cobrado millones de vidas a lo largo de la historia. Y en ningún lugar de la tierra es esta realidad más tangible, más visceral y más dolorosamente evidente que en la ciudad antigua y eterna de Jerusalén, donde literalmente la piedra milenaria y la escritura sagrada chocan en una intersección explosiva de fe, historia y destino humano. En el corazón pulsante y sagrado de la milenaria ciudad de Jerusalén, envuelta en capas interminables de historia, sangre y oración, yace una colina que trasciende toda comprensión humana, una elevación de tierra que se ha convertido en el epicentro mismo de las pasiones más profundas y los conflictos más irreconciliables de la humanidad. Esta colina sagrada, conocida reverentemente como el Monte del Templo, lleva consigo nombres que revelan la profundidad abismal de las divisiones espirituales que la rodean como un manto invisible pero palpable. Para los judíos de todo el mundo, este lugar santo es llamado con veneración Har Habayit, la montaña de la casa, un nombre que evoca la presencia misma del Todopoderoso habitando entre su pueblo elegido. Para los musulmanes que se postran hacia este sitio en sus oraciones diarias, es conocido solemnemente como Haram al-Sharif, el noble santuario, un título que refleja su importancia incalculable en la cosmología islámica. Esta sola cima de montaña, aparentemente modesta en su extensión física, pero infinita en su significado espiritual,
contiene dentro de sus confines sagrados dos de los sitios más venerados y protegidos del Islam mundial: la resplandeciente cúpula de la Roca, con su domo dorado que brilla como un faro celestial, y la majestuosa mezquita de Al-Aqsa, desde donde, según la tradición, el profeta Mahoma ascendió a los cielos en su viaje nocturno milagroso. Pero esta misma elevación rocosa, este mismo pedazo de tierra aparentemente insignificante, también ostenta el título indiscutible de ser el sitio más sagrado y venerado de todo el judaísmo mundial. El lugar donde, según las creencias más profundas y arraigadas, una vez se alzó en toda su gloria el templo magnífico de Salomón, esa maravilla arquitectónica y espiritual donde la presencia misma del Dios de Israel moraba de manera tangible y real entre querubines de oro y cortinas de púrpura. Esta superposición no representa simplemente una historia construida encima de otra en capas arqueológicas ordenadas y comprensibles. Lo que tenemos aquí son dos verdades absolutamente contradictorias e irreconciliables. Dos narrativas sagradas completamente opuestas que reclaman legitimidad exclusiva, ocupando exactamente el mismo terreno físico, pero habitando universos espirituales completamente separados e incompatibles. Entonces surgen las preguntas que han atormentado a generaciones enteras de creyentes, diplomáticos, arqueólogos y guerreros por igual. ¿A quién pertenece verdaderamente esta montaña cargada de historia y bañada en sangre? ¿Quién puede reclamar con justicia el derecho de haber estado allí primero, estableciendo así una precedencia histórica indiscutible? Y lo más crucial de todo, ¿quién tiene la autoridad legítima y divina para hablar en nombre del Dios único de Abraham, Isaac, Ismael y Jacob? Estas preguntas resuenan como ecos eternos entre las piedras ancestrales, sin encontrar respuestas que satisfagan a todos los corazones que claman por justicia y reconocimiento. Directamente debajo de la imponente cúpula de la Roca, oculta pero omnipresente, yace la famosa piedra fundamental, esa roca antigua y misteriosa que se encuentra envuelta en capas interminables de fe, tradición, leyenda y esperanza que se han acumulado como sedimentos espirituales a lo largo de milenios de veneración continua. En la rica y compleja tradición judía, transmitida de generación en generación a través de rollos sagrados y enseñanzas rabínicas, esta roca no es simplemente una formación geológica común, sino que representa nada menos que el epicentro espiritual absoluto de todo el universo creado, la roca primordial y fundamental desde la cual el Todopoderoso pronunció las palabras que dieron origen a toda la creación cósmica. Según estas tradiciones sagradas y venerables, este es el lugar exacto donde Adán, el primer hombre formado del polvo de la tierra, se paró por primera vez bajo el cielo abierto, donde Abraham, el patriarca, se preparó con corazón quebrantado, pero obediente para sacrificar a Isaac, su hijo amado, y donde una vez descansó en gloria indescriptible el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación. Pero en el Islam, esta misma roca se conoce como el lugar mismo desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su Isra y Mi'raj, su viaje milagroso nocturno. Una piedra, dos ascensiones, dos historias que no pueden ser ambas verdaderas. Y la tensión no termina ahí. Justo debajo de esta plataforma sagrada se encuentra el muro occidental, un lugar de llanto y asombro. Para los judíos es la conexión más cercana que queda a su templo ancestral, la última estructura sobreviviente de su lugar más sagrado y un símbolo de esperanza y anhelo. Durante siglos, los judíos han presionado sus oraciones en sus grietas, creyendo que es la puerta al cielo,
pero los musulmanes lo conocen de manera diferente. Para ellos es el muro de Al-Burak, el lugar donde Mahoma ató su corcel alado Al-Burak antes de ascender a los cielos. Dos nombres, dos significados, dos destinos. ¿Puede una ciudad cargar tanto peso sagrado? Por eso el control de Jerusalén es tan ferozmente disputado. No es meramente sobre territorio o política, es sobre el poder de definir la historia, de declarar cuya versión del sacrificio de Abraham es la verdadera. ¿Es Isaac quien estuvo en el altar? ¿O fue Ismael quien verdaderamente hereda el pacto espiritual y quien tiene la clave del sitio más disputado en la tierra? Y tal vez la pregunta más inquietante de todas: ¿puede haber paz alguna vez entre dos naciones cuando sus verdades más sagradas parecen surgir del mismo suelo, pero hablan con voces diferentes? La historia continúa, pero su resolución sigue siendo uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. Pero en una historia tan pesada de tristeza, la profecía ofrece algo que nadie espera: reconciliación. Sí, incluso después de siglos de conflicto, traición y derramamiento de sangre, la Biblia apunta a un final que no es amargo, sino bellamente redentor. Podría ser que todo este tiempo, enterrado bajo las ruinas de la guerra y la ideología, el camino hacia la paz ya estaba escrito en las vidas de los mismos hermanos que comenzaron esta historia. Cuando Abraham, el padre de ambas naciones, exhaló su último aliento, la Escritura revela una escena sorprendente y silenciosa: y sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron. Génesis 25:9. Solo una oración simple, pero dentro de ella yace un mundo de significado. Después de años de separación, después del dolor del rechazo y el exilio, Isaac e Ismael estuvieron lado a lado una vez más. No hubo discusión, no hubo batalla, solo dos hijos llorando a su padre. Por un momento, el pasado se disolvió, y el significado profético de esa reunión continúa resonando hasta el día de hoy. Según la tradición judía, el orden de sus nombres en el versículo no es accidental. Isaac se menciona primero, aunque Ismael era el hermano mayor. Que Ismael permitiera a Isaac, el heredero del pacto, tomar el liderazgo se ve como un acto de humildad y profunda rendición espiritual, un gesto de reconciliación. ¿Podría ese solo acto haber sido una señal divina, una vista previa de lo que aún está por venir? El principio ancestral, Ma'avot Siman Lebanim, que las acciones de los padres son señales para los hijos, cobra vida aquí. Este momento, simple y solemne, no es solo una nota histórica al pie. Es una profecía, un susurro del pasado al futuro diciendo: la paz es posible. Aunque el pacto, el linaje espiritual fue dado a Isaac, Dios nunca revocó su promesa a Ismael. Nunca fue rechazado, nunca fue apartado de la atención divina. Ambos hijos fueron bendecidos, ambos hijos fueron amados, ambos hijos siguen siendo de Abraham. Y hoy, en un mundo donde los ciclos de noticias parecen girar solo historias de destrucción, podría ser que las semillas de paz están siendo plantadas en lugares que menos esperamos. No hace mucho, en medio de tensiones crecientes con Irán y violencia renovada, algo milagroso tuvo lugar. Un eco de esa escena ancestral de entierro. Naciones árabes como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros dieron un paso que pocos pensaron posible. Eligieron la diplomacia sobre la división. Extendieron su mano hacia Israel y el nombre de estos tratados de paz, los acuerdos de Abraham. ¡Qué detalle tan sorprendente! Por primera vez en la memoria moderna, el enfoque no estaba en lo que los dividía, sino en lo que los unía. Políticos, diplomáticos y líderes reconocieron públicamente lo que profetas y místicos siempre han sabido. Los judíos y musulmanes son descendientes del mismo hombre, Abraham. Esto no fue una coincidencia.
Fue una declaración de que bajo capas de religión y política yace un origen compartido, un padre compartido, un llamado compartido. ¿Qué tal si ese reconocimiento es el comienzo de algo mucho más grande? Y hay otra señal, una que no se discute a menudo en televisión o en discursos políticos, pero una que susurra en lugares ocultos del alma. En las corrientes más profundas y místicas de ambas tradiciones, la Kabbalah judía y el sufismo islámico, siempre ha habido una unidad trascendente silenciosa. Estos místicos no estaban tratando de probar su fe superior, no estaban luchando por tierra o escritura, estaban buscando a Dios mismo, y en esa búsqueda algo milagroso sucedió. Comenzaron a hablar el mismo idioma espiritual. Tanto el cabalista como el sufí describían el alma como un viajero moviéndose a través de mundos espirituales ascendentes para regresar a su fuente divina. Ambos describen a Dios no solo como creador, sino como luz infinita y sin límites. Y hablan de amor. Amor tan profundo, tan ardiente, tan devorador, que quema el ego, la identidad y el miedo hasta que solo queda la unión con lo divino. ¿Puedes imaginar a un místico judío y un místico musulmán encontrándose no para debatir, sino para llorar en asombro ante la misma presencia? De cierta manera, estos místicos hicieron lo que los políticos a menudo fallan en hacer. Se encontraron en la tumba de Abraham, no con banderas, sino con corazones abiertos. Entendieron algo que nuestro mundo necesita desesperadamente, que en el reino del espíritu las etiquetas comienzan a desvanecerse, y lo que importa es el fuego del anhelo por Dios. Si vieron la misma luz, si alcanzaron hacia el mismo cielo, entonces, ¿cómo hemos caído tan separados? La respuesta yace donde comenzó esta historia. En el eco de los padres, Isaac e Ismael tomaron decisiones. Y sus decisiones, bendecidas, quebrantadas y proféticas, proyectaron largas sombras sobre sus descendientes. Aún estamos caminando en esas sombras. Pero si el pasado aún habla, tal vez aún puede cambiar. Tal vez podemos regresar a esa tumba del desierto. Tal vez podemos ser como Isaac e Ismael, no enemigos, no competidores, sino hijos, llorando lo que se perdió y honrando al mismo Padre. Podría ser que la paz no se ganará en palacios, sino en los corazones de aquellos que finalmente eligen dejar de luchar por la herencia y comenzar a honrar a quien la dio. A lo largo de este viaje, hemos caminado por dos senderos ancestrales. Uno forjado en hostilidad sin fin, el otro pavimentado con la esperanza dolorosa de la reconciliación humana. La historia de Isaac e Ismael nos ha llevado a través de desiertos, altares, imperios y piedras sagradas. Y sin embargo, a pesar de siglos de división, hay un tercer camino oculto a plena vista. Un camino que la Biblia revela, no uno elaborado por la política, ni dependiente de las voluntades cambiantes de las naciones, sino enraizado en algo mucho más poderoso, la intervención divina. Este tercer camino viene a través de la persona de Jesús. El cristianismo no presenta a Jesús como solo otro profeta entre muchos. Se introduce como la respuesta definitiva a la herida ancestral entre hermanos, una sanación no del hombre, sino del cielo mismo. Pero, ¿cómo resuelve Jesús el conflicto entre los hijos de Isaac y los hijos de Ismael? La respuesta no yace en elegir un lado, sino en trascender los lados por completo. Jesús no entra en la historia para defender a Isaac sobre Ismael o a los judíos sobre los árabes. En cambio, invita a ambos a un nuevo tipo de familia, una no construida por líneas de sangre, sino por gracia. El apóstol Pablo captura esta visión radical cuando escribe: Cristo es nuestra paz. Ha hecho de los dos grupos uno y ha destruido la barrera, el muro divisorio de hostilidad. Efesios 2:14. Este muro divisorio no es solo simbólico, representa siglos de amargura, identidad, violencia y venganza. Y sin embargo en Cristo, Pablo dice que es derribado. ¿Qué significa esto?
Significa que cuando alguien se une con Cristo, recibe una nueva identidad, una que no borra su cultura o historia, sino que los eleva a algo más grande. Ya no son solo judíos o árabes, descendientes de Isaac o Ismael, sino miembros de una nueva creación, una familia espiritual unida no por ascendencia, sino por el Espíritu de Dios. Pero, ¿cuándo comienza esta reconciliación milagrosa? El cristianismo enseña que se desarrolla en dos etapas. La primera está sucediendo ahora mismo en los lugares silenciosos e invisibles del corazón humano, en comunidades donde creyentes árabes y judíos se reúnen como uno, no en negación de sus pasados, sino en el poder de su futuro compartido. A pesar de las tensiones políticas a su alrededor, parten el pan juntos, adoran juntos, se perdonan unos a otros y al hacerlo ofrecen prueba viviente de que la paz no es solo posible, ya ha comenzado, pero el acto final aún está por venir. La segunda etapa es futura. La Biblia proclama que la reconciliación completa se realizará plenamente en el regreso de Jesucristo, la segunda venida. En ese momento, no vendrá como un mero maestro o mártir. Regresará como rey, como juez y como el príncipe de paz, para establecer justicia y terminar todas las hostilidades de una vez por todas. Pero, ¿cómo hará esto? Nuevamente Pablo responde, su propósito era crear en sí mismo una nueva humanidad de los dos, haciendo así la paz. Efesios 2:15. Esto no es solo una tregua, es una transformación. El Mesías no negocia entre enemigos, los reforma en familia. Y esta visión hace eco de las profecías más antiguas del Antiguo Testamento. El libro de Isaías predice un futuro donde el lobo vivirá con el cordero. No harán daño ni destruirán en todo mi monte santo. Isaías 11, 6, 9. Imagina eso. No solo paz, sino un mundo donde incluso los instintos de conflicto son deshechos. Isaías también nombra a este rey venidero, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y será llamado Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Su reino no tendrá fin, y su paz no tendrá vencimiento. Esta no es paz política asegurada por tratados, sino paz eterna escrita en corazones humanos. Pero para alcanzarla, Jesús introduce una idea tan radical que trastorna los fundamentos mismos de la venganza. Llama a sus seguidores a amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Mateo 5:44. ¿Quién se atreve a amar a los mismos que los han herido? Y sin embargo, esta es la única manera de romper el ciclo que comenzó entre Isaac e Ismael. No retaliación, no dominación, sino redención. Así que la pregunta permanece. Una pregunta que no pertenece a la historia, sino a ti. ¿Qué camino elegirán los hijos de Abraham? ¿Continuarán caminando por el desierto de división y odio o se encontrarán otra vez en la tumba de su padre, no como enemigos, sino como hermanos? ¿Serás uno que continúa el eco del conflicto o uno que ayuda a cumplir la profecía de paz? La historia que acabas de escuchar no es solo una lección de historia. Es un espejo para nuestro mundo hoy. Desde las tiendas de Abraham hasta las ciudades del Israel moderno y las naciones árabes, los ecos de Isaac e Ismael continúan moldeando naciones, creencias y vidas. Pero a través de todo el dolor, la división y las preguntas espirituales, una verdad permanece inquebrantable. Dios nunca se rindió con ninguno de los hijos, ya sea que desciendas de Isaac o Ismael, ya sea que te pares con una tradición o simplemente estés buscando la verdad, la invitación permanece abierta. La Biblia no nos deja en conflicto,
Nos llama a algo más grande. La reconciliación no es solo un sueño. Ya ha comenzado en corazones que eligen amor sobre odio, humildad sobre orgullo y unidad sobre división. Y la respuesta final, la paz definitiva, no descansa en las manos de reyes o imperios, sino en el regreso del príncipe de paz. Así que te preguntamos, ¿qué papel jugarás en esta historia? ¿Serás una voz de división o un puente de esperanza? ¿Llevarás adelante el dolor del pasado o te unirás a aquellos que se paran en la tumba de Abraham y eligen la paz? Si este video tocó tu corazón o abrió tus ojos, no te lo guardes. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más contenido poderoso que una historia, profecía y verdad. Deja tus pensamientos en los comentarios, especialmente si crees que la paz aún es posible. Escribe Paz de Abraham abajo si estás de pie con la reconciliación hoy. Y si te sientes llamado a apoyar esta misión de verdad y restauración, ahora puedes hacerlo haciendo clic en el botón de Super Gracias. Cada regalo nos ayuda a llegar a más personas con estos mensajes vitales, y ya sea que des o no, sabe esto, estamos profundamente agradecidos por tu presencia aquí. Hasta la próxima, que el Dios de Abraham te bendiga con sabiduría, coraje y paz.